Listo. Entonces, buenas noches. Pues la charla de hoy entonces va a ser del síndrome de Moya Moya y la voy a dar en compañía de Sebastián. Los dos somos pues estudiantes de octavo semestre. Entonces, pásalo porfa. Estos son los ítems que vamos a abarcar durante la charla. Adicionalmente, para iniciar, pues vamos a hablar de un caso clínico. Entonces, vamos a abarcar lo que es el concepto de esta patología, la epidemiología, la fisiopatología, la etiología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, haciendo más énfasis en la parte como clínica que en la parte quirúrgica. Listo, entonces, inicialmente voy a hablar de este caso clínico que nos va a poner en contexto todos esos ítems posteriormente que vamos a abarcar y aclarar a medida que avanza la charla. Entonces, vamos a hablar de un paciente masculino de 20 años de edad, natural de y procedente de Ciénaga Magdalena, estudiante con antecedentes de enfermedad de anemia falciforme y de síndrome de enfermedad de Moya Moya, que es algo muy común, ya lo vamos a ver posteriormente. Se diagnosticó hace 19 años. Entonces, estaba en un tratamiento con nimodipino, que es un calciantagonista dihidropiridínico, diclofenaco y otros fármacos. También tenía antecedentes de múltiples transfusiones e intervenciones quirúrgicas. El inicio de su enfermedad fue hace 19 años con un síndrome febril que inicialmente se sospechó como una sepsis. Y a los 2 meses este presentó un decaimiento progresivo concomitante con síntomas característicos de la anemia falciforme, por lo cual pues acá se le estableció como este diagnóstico. Hace 13 años pues inicia con ataques isquémicos transitorios caracterizados por afasias, parestesias de la hemicara derecha y pérdida de la fuerza en el hemicuerpo izquierdo, en ocasiones con crisis epilépticas. Eh, Estos inicialmente eran esporádicos, pero posteriormente se fueron volviendo más consecutivos. En el 2007 se realizó una angiografía diagnosticándose una enfermedad de Moya Moya. Seguido a esto se revasculariza en el 2008, que es la cirugía que se tiene como opción en este caso, y desde entonces se encuentra asintomático de los ataques isquémicos transitorios, sin crisis epilépticas, pero como consecuela presentaba hemiparesia izquierda en ocasiones. Pásalo, por favor. Entonces acá lo que estamos viendo es una angiografía, la imagen inicial que se hace para establecer este diagnóstico. Estamos viendo la arteria carótida interna derecha señalada con una flecha azul y la izquierda señalada con una flecha roja, previa a la revascularización que se le realizó después. Entonces ahí podemos ver como esas alteraciones en el flujo. Pásalo. Y acá, entonces ya estamos viendo es una imagen después de la cirugía, post-revascularización. Entonces estamos viendo la arteria carótida interna derecha que se observa con la mayor afectación, muestra severas lesiones distales y una gran red colateral que se muestra con la flecha azul. Listo. Entonces ahora sí, vamos a empezar hablando qué es el síndrome de Moya Moya, qué es la enfermedad, por qué es diferente, cómo se diagnostica y a ponernos en contexto después de todo este caso clínico que acabamos de ver. Entonces, inicialmente vamos a definir la enfermedad de Moya Moya o síndrome como una vasculopatía estenótica progresiva. Se sabe muy poquito de su origen, es poco frecuente y afecta principalmente a los vasos más grandes o esas arterias principales del cerebro, como la carótida interna, la arteria cerebral media y la anterior. Entonces hagamos ya esa diferencia, pues hablemos de la diferencia entre enfermedad y síndrome. Yo voy a hablar de enfermedad de Moya Moya cuando tengo estos cambios angiográficos sin una causa patológica subyacente que me lo esté causando. Por el contrario, voy a hablar de síndrome de Moya Moya cuando tengo una patología como asociada a estos cambios angiográficos tan característicos que vamos a ver. Entonces, pásalo y por favor.
Bueno, entonces acá hay un poquito de historia. Básicamente para decir que esta fue escrita por primera vez en la literatura japonesa en 1957. Eh, la describieron como una hipoplasia bilateral de las arterias carótidas internas. Estos autores identificaron las características de la aparición angiográfica de los pequeños vasos que componen el bloqueo del trayecto vascular, similar pues a una bocanada de humo, que de ahí viene el nombre, moya moya. Posteriormente, en 1968, se describió una enfermedad como oclusión espontánea del polígono de Willis. Un año después, en 1969, utilizaron el término moya moya, que así ya es como lo usamos hoy en día, y hace referencia a ese concepto de bocanada de humo, y refleja la aparición angiográfica característica pues, del trayecto vascular, o esa formación de nuevos vasos que se va a dar en esta patología. Desde entonces, pues se ha establecido que la enfermedad de moya moya se caracteriza por esa estenosis o oclusión unilateral o bilateral casi siempre de las arterias alrededor del polígono de Willis, acompañada de una circulación colateral prominente. Pásalo ahí, por favor. Listo. Aquí básicamente lo que quiero es hacer como un recorrido de ese repaso anatómico vascular, para mostrar como dónde son esos lugares, esas arterias que se van a ver afectadas con más frecuencia. Entonces, como lo mencioné, se ha descrito que se ha tenido como una mayor afectación de la forma de la base del cráneo, pues ascendente. Entonces vamos a tener una afectación principalmente de la arteria carótida interna, que puede progresar hacia la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, la posterior con menor frecuencia. Listo. Entonces, hablando ya puntualmente de la epidemiología, hay que mencionar que la prevalencia es relativa, dependiendo como del área geográfica, siendo más común en los países del este de Asia, particularmente en Japón, China y Corea del Sur. En Japón, las encuestas epidemiológicas han revelado una incidencia anual del 0.35 a 0.94 por 100.000 habitantes y una prevalencia de 3.2 a 10.1 por 100.000 habitantes. En Colombia, pues actualmente esta epidemiología no es actualizada, es una patología que no está bien descrita, de la cual no se habla mucho, pero realmente ha sido frecuente y se han encontrado como reportes de casos. Actualmente, pues hasta el 2018, que era como lo más reciente que pudimos encontrar, se habían reportado 5 casos. A nivel global, la prevalencia es mayor en mujeres en una relación de 1 a 9. La enfermedad tiene un componente familiar entre el 10 y el 12% de los casos y se presenta en niños y en adultos, mostrando pues como un pico de las manifestaciones clínicas en estas etapas de la vida. En Estados Unidos, la incidencia es del 0.57 por 100.000 personas al año y es más alta en los Estados Unidos que en Asia. Listo. Entonces aquí básicamente vamos a hablar de la etiología, esas causas o lo que se ha tenido hasta el momento como claro de lo que es la causa o está relacionado con la enfermedad. Entonces primero vamos a hablar de que tiene como ese componente genético. Aunque la etiología no ha sido exacta, pues se ha hablado pues como esa asociación genética, debido a la alta incidencia en la población japonesa, junto con una incidencia familiar, que ya la mencioné, que requiere una firme implicación genética. La evidencia pues, nos dice que está implicado ese gen, que es el RNF 312 en el cromosoma 17 locus 25, que es un factor susceptible, no directamente relacionado como causal. También pues, se habla pues, del modo de herencia y participación del gen RNF 213, que aunque no es muy bien establecido realmente como su función, se habla de que hay un modo de herencia de la enfermedad que un estudio sugirió como autosómico dominante con penetrancia incompleta. Listo, para la ley, por favor. Listo, entonces vamos a hablar algunas de esas condiciones asociadas o esas patologías que me van a estar acompañando a lo que sería esas características angiográficas de moya moya. Entonces vamos a hablar primero de afectaciones hematológicas.
inicialmente con la anemia drepanocítica, que básicamente pues, es una patología donde los eritrocitos pasan de ser discos bicóncavos redondos plegables a células pues drepanocíticas y rígidas que me van a como a ocluir la microvasculatura. Las consecuencias clínicas van a ser como desde crisis de dolor hasta un ACV. También vamos a tener la asociación de la talasemia beta, que es un defecto en la beta globina, pues de la base de la hemoglobina, la anemia de Fanconi, que es un trastorno genético que se manifiesta con anomalías del desarrollo, insuficiencia progresiva de la médula ósea y como una predisposición mayor a desarrollar neoplasias hematológicas, la esferocitosis hereditaria y entre otras. En cuanto a vasculitis y enfermedades autoinmunes y multisistémicas, vamos a hablar y a destacar como la prevalencia o la incidencia del lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Graves y la tiroiditis, y el síndrome de Sneddon, que es una arteriopatía que afecta a vasos de mediano calibre de forma oclusiva, no inflamatoria, es idiopático y genera lesiones cerebrovasculares. También el síndrome antifosfolípido y entre otros. Listo, entonces también vamos a hablar de trastornos genéticos y el desarrollo. Teniendo muchísimos síndromes descritos, vamos a iniciar destacando el síndrome Alain, enfermedad de herencia autosómica dominante que se caracteriza por la escasez de los conductos biliares intrahepáticos, alteraciones cardíacas, defectos vertebrales, entre otras características. El síndrome de Down, la hipomelanosis de Ito, que es una enfermedad cutánea congénita, es infrecuente, afecta a niños de ambos sexos y se puede asociar con defectos en diversos órganos. Listo. También tenemos otras vasculopatías y enfermedades cardiovasculares extracraneales, como la coartación de la aorta, enfermedad cardíaca congénita, displasia fibromuscular. En cuanto a enfermedades metabólicas, la glucogénesis de tipo 1. Y en cuanto a afectaciones vasculares y craneales, la aterosclerosis, radioterapia en la base del cerebro, traumatismo cerebral, tumores cerebrales y la meningitis. Pasa ahí, por favor. Listo, entonces vamos a hablar de la fisiopatología o básicamente sí, de esos cambios que sufren la vasculatura cerebral en esta patología. Entonces vamos a iniciar destacando que se va a dar un engrosamiento bilateral casi siempre de la íntima de los vasos. Entonces principalmente y en el inicio de la arteria carótida interna. Va a haber una estenosis progresiva de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media, una formación de una red arterial anormal, el desarrollo de las arterias colaterales, es decir, como ese proceso de angiogénesis, y un desarrollo de las arterias colaterales leptomeningias de la arteria cerebral posterior. También vamos a destacar pues como la participación de estos factores inflamatorios que se han documentado, que incluso algunos de ellos se han reportado que se han visto en resultados de líquido cefalorraquídeo de pacientes con enfermedad de Moya-Moya. Listo, pásalo por favor. Bueno, entonces acá tenemos las etapas que se describen por las que pasan los vasos para llegar por completo a esa oclusión, que me va a dar pues como la clínica de la enfermedad. Entonces, en primera instancia voy a tener una estenosis bilateral, como lo mencioné ahora, de la arteria carótida interna, que me va a seguir con un comienzo de formarse los vasos colaterales, los cuales van a estar como predominando, mientras que los vasos principales se van a ir como ocluyendo de la misma forma. Se me va a generar una estenosis grave y una oclusión completa o casi incompleta de la circulación del polígono de Willis. Se va a dar también como una prominencia de vasos colaterales extracraneales, es decir, que como que estas manifestaciones o esas alteraciones
de los vasos no se van a estar manifestando únicamente a nivel del cerebro, sino que también me va a poder estar afectando otros órganos y ese proceso también se va a poder estar dando en otros órganos, como los del corazón, los riñones, del páncreas, los pulmones, entre otros. Y finalmente, pues se me va a conducir a esa oclusión completa de la arteria principal. Listo, entonces vamos a hablar de los hallazgos patológicos que se pueden dar en este síndrome. Vamos a clasificarlos como primarios y secundarios las lesiones inicialmente. La lesión primaria va a ser la estenosis o oclusión de los vasos y la lesión secundaria como un desarrollo de la circulación colateral, lo que ya hemos mencionado. E igualmente cabe destacar que estos cambios no se van a estar dando únicamente a nivel del cerebro, sino que también se pueden manifestar en otros órganos. Entonces, vamos a tener que se presentan con mucha frecuencia los accidentes cerebrovasculares. Básicamente es común encontrar como múltiples áreas de infarto cerebral y atrofia cortical focal. Aunque la estenosis y la oclusión de los grandes vasos son el sello distintivo de esta enfermedad, el infarto se puede ver en territorios extensos, me va a estar afectando principalmente áreas como ganglios basales, cápsula interna, tálamo y regiones subcorticales. Acá también quería como destacar la importancia en la práctica clínica de la clasificación FASECAS, que es la imagen que estamos viendo acá, que básicamente se utiliza para cuantificar de forma sencilla la cantidad de lesiones e hiperintensidades en T2 en una resonancia magnética de una persona que sufrió un accidente cerebrovascular o también está asociado con gliosis y desmielinización. También se pueden ver acá como esas lesiones. Entonces, isquemia, gliosis y desmielinización vamos a presentar acá como cambios o alteraciones y se va a clasificar en fase grado 1, 2 y 3. Listo. Entonces, hablando de las estenosis vasculares, que también ya hemos mencionado que son muy características de este síndrome o de la enfermedad, básicamente son lesiones vasculares del polígono de Willis que aparecen en los grandes vasos y en los vasos colaterales. Estos básicamente no se ha establecido o no se ha encontrado pues como unas características muy fijas, sino que, por ejemplo, en los vasos colaterales, en algunas ocasiones se han encontrado que sus paredes están dilatadas, mientras que en otras están muy estrechas. También se han encontrado que en estos vasos colaterales se forman aneurismas, que posteriormente ya hablaremos de esto. Listo, entonces ya, hablando de los aneurismas. Entonces, básicamente pueden desarrollarse en los puntos de ramificación del polígono de Willis o también en esos vasos colaterales que se van a estar formando. Se ha encontrado que la mayoría se presentó pues, o sea, desencadenaron una hemorragia intracraneal y se encontró que tenían un solo aneurisma o múltiples. En cuanto a la afectación extracraneal, básicamente, obviamente es pues como volverlo a mencionar, que me puede estar también causando como estas alteraciones pues, de los vasos en otros órganos. Pásale, por favor. Listo, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante destacar que van a depender mucho del área geográfica, de la etnia del paciente, entre otras características, también como la susceptibilidad genética, entre otros. Puede cursar desde una enfermedad asintomática hasta episodios que son muy poco frecuentes. Entonces vamos a tener que se presentan accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como, pues como hemorrágicos, una hemorragia intracraneal, intraventricular o subaracnoidea. Se van a presentar también convulsiones. Estas se pueden presentar como secundarias a esos eventos isquémicos. Otras manifestaciones clínicas que voy a tener en cuenta son las cefaleas. Esta va a ser como con características migraña, cefaleas tensionales y cefalea en racimo. Esta va a ser refractaria a la terapia por medicamentos y puede persistir hasta en un 63% de los pacientes, incluso después de la revascularización quirúrgica.
Bueno, entonces acá también es importante mencionar que a menudo nos encontramos con pacientes que desarrollan estos eventos, estos ataques isquémicos transitorios repetidos cuando están hiperventilando, llorando, tocando algún instrumento de aire, cuando están hiperventilando, cuando están en condiciones de estrés, infección, entre otros. Estas condiciones pues pueden estar aumentando como ese metabolismo de oxígeno y ahí me puede desencadenar como la manifestación clínica. Listo. Bueno, y acá básicamente en esta tablita lo que estamos observando es una clasificación que se estableció que nos indica en 6 tipos cómo puede estar esa clínica del paciente, cómo lo puedo yo clasificar. Entonces, en el tipo 1 voy a tener que el paciente presenta ataques isquémicos transitorios solo una vez al mes. En el tipo 2, que presenta 2 o más al mes. En el tipo 3 me va a presentar unas isquemias transitorias ya relativamente más frecuentes y que me van a estar generando ya cambios establecidos. En la 4 van a haber infartos pues ya más recurrentes con pues como con sus causas subyacentes. En la 5 infartos continuos y recurrentes y en la clasificación tipo 6 me va a tener que ya se van a presentar manifestaciones hemorrágicas también. Y listo. Espera, paso la diapositiva. Espérame que no quiere pasar la diapositiva. Dale, tranqui. Bueno, entonces Sebas ya les va a contar de cómo es el diagnóstico, el tratamiento médico especialmente y de las opciones quirúrgicas que hay para esta enfermedad. Listo, bueno. Entonces, referente al diagnóstico de esta enfermedad o síndrome, se realiza mediante la identificación del aspecto angiográfico característico de las estenosis bilaterales que afectan las arterias carotidas internas distales junto con la presencia de vasos colaterales prominentes. Entonces, en el síndrome de Moyamoya vamos a encontrar esas características de la angiografía, pero van a ser secundarias a esa afección de las cuales nos habló María Paulina. Mientras que la enfermedad de Moyamoya vamos a encontrar las mismas características, pero en pacientes que tienen una susceptibilidad genética o antecedentes familiares de esta enfermedad y se les descarta esas causas secundarias que puede generar esto. Relativamente entre la enfermedad y el síndrome es como los diferencia la etiología, pero para el diagnóstico vamos a utilizar las mismas dos pruebas, sea para síndrome o sea para enfermedad. Entonces, utilizamos dos tipos de pruebas, las imágenes vasculares y las imágenes de flujo sanguíneo cerebral. Dentro de las imágenes vasculares tenemos la angiografía por sustracción digital, que es el gol estándar, porque esta es más sensible, es menos invasiva y nos puede ayudar a visualizar esos vasos moya-moya. Mientras que la angiografía por TAC o por resonancia magnética, que es la que comúnmente también se usa, también nos puede ayudar a encontrar estas lesiones estenóticas y oclusivas de las arterias carotidas internas distales y también las arterias que están alrededor del polígono de Willis. Y más adelante, pues ya les hablaré sobre las imágenes de flujo de las imágenes de flujo de sanguíneo cerebral. Entonces, hay unas indicaciones para hacerle a unos debidos pacientes las imágenes vasculares, que fue las que les mencioné al principio, que es a todos niños o adultos jóvenes con síntomas repetidos de ataques isquémicos resultantes de una baja perfusión en el mismo territorio arterial o aquellos pacientes que carecen de factores comunes para la hemorragia intracerebral primaria, pero presentan hemorragia intracerebral en regiones cerebrales irrigadas por pequeños vasos que se ramifican desde el polígono de Willis. Niños o adultos jóvenes con accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico que pueden carecer de factores de riesgo cerebrovasculares comunes, es decir, las famosas enfermedades de grandes vasos. Cuando se descarta esto, tenemos que hacerles una imagen a estos pacientes o aquellos pacientes que se someten a una resonancia magnética en particular con el contexto de una evaluación de isquemia cerebral y nos muestra unos hallazgos asociados como vasos colaterales dilatados. Listo.
Los criterios diagnósticos aplican a los dos hallazgos patológicos que María Paulina nos mencionó anteriormente. El primero, que es el primario, que es la estenosis o la oclusión en la porción terminal de la arteria carótida interna y en la porción proximal de las arterias cerebrales cerebral anterior y cerebral medio. El segundo criterio es el hallazgo patológico secundario, que son aquellas redes vasculares anormales en los ganglios basales, y estas redes también pueden diagnosticarse por la presencia de múltiples vacíos de flujo en la resonancia magnética cerebral, como lo vamos a ver más adelante. Estos hallazgos angiográficos comúnmente suelen presentarse de manera bilateral, pero hay casos en los que se presentan de manera unilateral, entonces este va a ser un caso probable. Listo. Para el diagnóstico tenemos la clasificación de progresión de la enfermedad, que es la clasificación de Suzuki, entonces va de un grado 1 a 6, siendo 1 el menos grave, 6 muy grave. En donde el grado 1 vamos a encontrar un estrechamiento de la bifurcación de la arteria carótida interna, grado 2 una iniciación de los vasos colaterales de Moya-Moya, grado 3 una estenosis progresiva de la arteria carótida interna con intensificación de las colaterales, grado 4 son aquellos desarrollos de las colaterales de la arteria carótida externa. Grado 5, la intensificación de las colaterales de la arteria carótida externa y la reducción de los vasos asociados. Y grado 6, la oclusión total de la arteria carótida interna, la desaparición de los vasos colaterales y toda la irrigación va a suplirse por la arteria carótida externa. Como lo podemos ver en esta imagen, esta es una imagen normal, es una angiografía normal. Tenemos una arteria carótida interna, la cual no tiene estenosis, se bifurca en dos, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y no podemos encontrar esos hallazgos característicos de los vasos Moya-Moya. En el estadio 1-2, en la clasificación de Suzuki, como lo vemos en el punto rojo, ya hay un estrechamiento en la bifurcación de la arteria carótida interna y se empiezan a formar esos nuevos vasos Moya-Moya. Ya en un estadio 3-4 es cuando hay una estenosis progresiva de la arteria carótida interna y hay una intensificación de la formación de esos nuevos vasos y aquí encontramos la famosa nube de Moya-Moya o nube de humo, que son todos estos vasitos de Moya-Moya que se están formando. Y empiezan pues a ver el desarrollo de las colaterales de la arteria carótida externa. Miren que aquí, como podemos ver, también hay una hipoperfusión en esta zona debido a la formación de estos vasos. En el estadio 5-6 ya hay una intensificación de las colaterales de la arteria carótida externa y hay una reducción de los vasos asociados, es decir, ya hay una desaparición de todos esos vasos Moya-Moya. Y hay una oclusión total de la arteria carótida interna. Ya aquí es donde la arteria carótida externa tiene que suplir toda la irrigación. Listo. En un TAC, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar signos de infarto. Generalmente en los ganglios basales, como lo podemos ver en esta imagen, signos de infarto en las regiones donde irrigan estas arterias, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, signos de hipoperfusión en las zonas limítrofes. Podemos encontrar hemorragias, tanto intraventriculares como a nivel de los ganglios basales, y signos de atrofia, que quiere decir que esos infartos se generaron de manera crónica. Ya en la resonancia magnética lo que vamos a encontrar son hallazgos de isquemia de manera más aguda. Como lo podemos ver aquí, está el vacío del flujo. En en los ganglios basales no podemos observar nada, pero a la hora de aplicar el contraste al paciente vamos a encontrar múltiples hiperintensidades, lo cual nos quiere decir que se están formando los nuevos vasos o los famosos vasos Moya-Moya. Y este signo, que es el signo de la hiedra, que es un signo muy característico en estos pacientes, y esto se da en todos los vasos piales que podemos encontrar aquí, secundario pues a un hiperflujo de esas anastomosis de las leptomeninges. Y aquí ya vamos a encontrar una angiografía donde hay un estrechamiento de las arterias principales y la formación de la red de los nuevos vasos. Como lo podemos observar en esta imagen, nos muestra las arterias cerebral media, proximal, un estrechamiento, pues hay una estenosis, y en las flechas amarillas podemos observar la formación de los nuevos vasos Moya-Moya. Esto ya sería una angiografía. Aquí también podemos observar una tomografía en donde vemos áreas de infarto en los ganglios basales,
una resonancia donde vemos una hiperintensidad también que significa infarto en los ganglios basales y ya una angiografía en donde vamos a poder observar la estenosis de las arterias, de la arteria cerebral media a nivel proximal y la formación de estos nuevos capilares, que es la bocanada de humo, la nube de humo, los vasos moya-moya, que es un signo muy característico de esta enfermedad, derecha e izquierda. Listo. Eso en cuanto al diagnóstico de imágenes vasculares. Pero también habíamos hablado anteriormente que necesitamos imágenes que nos ayuden a ver cómo está el flujo sanguíneo cerebral. Generalmente existen estas cuatro pruebas, o pues son las principales, que es la tomografía computarizada de perfusión con acetazolamida, que es un vasodilatador, la tomografía con xenón, la resonancia por perfusión o la tomografía por emisión de positrones. El objetivo de esta prueba es demostrarnos si hay un flujo sanguíneo basal alterado o si hay una reserva de perfusión hemodinámica también alterada dentro del tejido distal en esas áreas de estenosis. Hay que tener en cuenta que a veces suelen presentarse primero los hallazgos patológicos en las imágenes de flujo sanguíneo cerebral y luego en las imágenes vasculares donde mostramos propiamente, pues donde se muestra propiamente la estenosis, la estenosis de las arterias. Entonces, ¿para qué nos sirve esta imagen? Pues esta prueba diagnóstica, para ver cómo está la reserva vascular cerebral. Como podemos ver en esta imagen, todo lo que está en color azul es zonas de hipoperfusión en el cerebro. A la hora de aplicarle acetazolamida, que es pues como el que más se utiliza, podemos ver que en esta área anterior frontal mejora la perfusión cerebral, mientras que en esta zona donde están las flechas y el puntico, podemos ver que hay una disminución de ese flujo, es decir, que la perfusión está baja. Si hay una disminución del flujo mayor al 5% luego de aplicar acetazolamida, quiere decir que el paciente tiene un riesgo de contraer un nuevo stroke de entre un 28 a un 30% y es un criterio de cirugía de manera urgente. Ya pues hablando del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el objetivo del tratamiento es alcanzar un equilibrio entre el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico de oxígeno. En la enfermedad de Moyamoya no existe ningún tratamiento que detenga o revierta la enfermedad. Lo único que se hace es prevención secundaria. Mientras que en el síndrome de Moyamoya primero se trata la causa y si ya todavía este paciente tiene esas afectaciones, se suele hacer prevención secundaria. En un tratamiento agudo se hace un tratamiento sintomático en donde se trata de disminuir la presión intracraneal cerebral, aumente el flujo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y si hay hematomas se hacen los drenajes respectivos de estos. Mientras que en la prevención secundaria, que es lo que abordaremos, se hace un manejo médico y una intervención quirúrgica. En el manejo médico tenemos tres medicamentos que son los antiagregantes, los vasodilatadores y los anticonvulsivantes. Dentro de los antiagregantes, la única que se ha estudiado y la que ha tenido mejores resultados es la aspirina, como lo podemos ver en ese estudio, donde se evaluó la eficacia y la seguridad de esos antiagregantes en pacientes con enfermedad de moyamoya isquémica. ¿Qué es lo que pasa? En estos pacientes, estos infartos se generan es por hipoperfusión. En un bajo porcentaje se generan por tromboembolia. Pero el uso de aspirina se vio que tuvo menores eventos isquémicos luego de la cirugía. Por eso es que la aspirina es efectiva en el manejo posoperatorio. Ya que en un estudio retrospectivo en estos pacientes que se sometieron a cirugía, a un grupo se le dio aspirina y a otro grupo no se le dio nada. A ese grupo que se le dio aspirina, solo el 5.7% de esos pacientes volvieron a contraer, pues les volvió a dar un stroke luego de la cirugía. Mientras que al grupo al cual no se le dio aspirina, el 15.1% tuvo un evento, otra vez un evento de stroke luego de la cirugía. Las dosis en los niños es de 2 a 5 miligramos por kilo día, mientras que en los adultos es de 50 a 100 miligramos al día. En los vasodilatadores, generalmente suelen utilizarse los calcioantagonistas, como lo vimos en el caso clínico, nifedipino, amlodipino. Estos generalmente son para tratamiento sintomático, mejorar las crisis de migraña, que es muy, muy común en estos pacientes, y se dice que reduce la frecuencia de los accidentes cerebrovasculares transitorios y su gravedad. Mientras que los anticonvulsivantes suelen instaurarse antes de la cirugía por el daño isquémico, porque los pacientes suelen presentar este síntoma,
Y generalmente suelen tener epilepsia post-stroke, que suele darse cuando se afectan los lóbulos frontales y los lóbulos temporales porque son muy susceptibles a esto. Y en el postquirúrgico, ya que hay cambios hemodinámicos en la vasculatura que esos cambios pues pueden ser focos de nuevos focos epilépticos. Eso ante el tratamiento, pues ante el manejo médico. Ya en el manejo quirúrgico, ese es un tratamiento utilizado para mejorar el flujo sanguíneo cerebral y la reserva de perfusión, o sea, lo que veíamos en la segunda ayuda diagnóstica. Y esto con el fin de reducir las complicaciones cerebrovasculares a futuro. ¿Quiénes están indicados para estas cirugías? Todo paciente que tenga presentación sintomática, es decir, accidentes cerebrovasculares transitorios y que tenga un deterioro cognitivo recurrente, pues que vaya empeorando de manera aguda. Y en aquellos pacientes asintomáticos, pero que si yo le hago una prueba de perfusión cerebral, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral regional o hay una disminución de la reserva cerebral vascular. A todo paciente en estadio Suzuki 1, 2, 3 se debe intervenir de manera quirúrgica. 4, 5 y 6 no, está contraindicado. Y aquellos pacientes que tienen un compromiso de la reserva vascular mayor al 5%. Si un paciente tiene la enfermedad establecida, pero es asintomático y el flujo sanguíneo cerebral está preservado en esas imágenes, se le da solo tratamiento médico, que es el que vimos anteriormente, y se les hace unas imágenes de seguimiento de acuerdo a un tiempo, como lo vamos a ver más adelante. En el manejo quirúrgico tenemos dos técnicas quirúrgicas, pues sé que no es como el enfoque de la charla, pero pues como para que tengamos la idea. Tenemos técnica quirúrgica directa y técnica quirúrgica indirecta. En la técnica quirúrgica directa es un procedimiento en la que en que la arteria temporal superior, la arteria meningia media, arteria occipital u otra rama donante de la arteria carótida externa se conecta directamente, como lo podemos ver en la imagen, con una arteria cortical dentro del hemisferio isquémico. Pues como por ejemplo aquí podríamos conectar esa arteria temporal superficial con la arteria cerebral media. Este tipo de cirugía es más compleja y es una técnica quirúrgica que se suele utilizar mucho en los adultos. No se utiliza en los niños debido a que como esos vasos son tan pequeños, son de calibre menor, es mucho más difícil intervenir de esta manera. Y aquí en esta técnica quirúrgica, el flujo sanguíneo retrógrado y anterógrado del injerto de derivación mejora la perfusión del territorio que estaba isquémico. Ya en el manejo quirúrgico de técnica quirúrgica indirecta, son procedimientos en los que se aplica tejido perfundido por una rama de la arteria carótida externa a la superficie del hemisferio isquémico, es decir, no se conecta directamente a una arteria, sino solo a la superficie. Esto con el fin de estimular revascularización, angiogénesis con los vasos corticales subyacentes a lo largo del tiempo. Entre los principales tipos de cirugías tenemos la encefalomiosinaangiosis, encefalodurosinangiosis, encefaloduroarteriosinangiosis, encefaloduroarteriomiosinaangiosis, la encefaloduroarteriosinangiosis con encefalogaleoperiostiosinangiosis y el trasplante mental. Estos tipos de cirugías requieren menos tiempo, pues en el quirófano suelen tener menos complicaciones y son las que se utilizan preferencialmente en los niños, como lo vimos en el caso clínico que María Paulina nos mostró. Vamos a hablar como de las principales para tener una idea del contexto de ellas. Entonces, en la encefalomiosinangiosis, ¿qué es lo que pasa? Se hace una craneotomía y lo que se va a insertar es el músculo temporal, como lo podemos observar aquí. O sea, directamente el músculo temporal se pues inserta en la corteza cerebral para que produzca esa nueva vascularización. Esta fue la primera técnica quirúrgica indirecta que se descubrió, pero tiene muchos efectos adversos porque suele generar mucha epilepsia y aumenta el riesgo de necrosis muscular, pues como vemos aquí en el procedimiento. Esta, que es la técnica quirúrgica indirecta, que es la encefalodurosinangiosis, que es una de las más utilizadas, lo que se hace es insertar la dura madre directamente en la corteza. Entonces se hace la craneectomía, se respeta las arterias meningias medias, como lo vemos en esta imagen, y lo que se hace es insertar
toda la dura madre porque es muy rica vascularmente para que forme esa nueva vascularización. En la encefaloduro arteriosinangiosis, lo que se va a insertar a la corteza es la dura madre y la arteria temporal superficial. Entonces, que cogen la arteria temporal superficial, insertan la dura madre, respetan las arterias meningias medias. Miren cómo podemos observar aquí en esta imagen, la más oscurita es la arteria temporal superficial, se respetan las arterias meningias medias y se insertan para que haya esa nueva, pues, esa nueva vascularización. O sea, queda con arteria y queda con parte de la dura madre. Y generalmente esta arteria va con galea, que es un tejido neural, pues que es muy vascularizado también. Otro tipo de técnica quirúrgica es la encefaloduro arteriomiosina-angiosis. Aquí, pues yo creo que esta es la máxima cirugía para aportar a la neovascularización porque se inserta músculo temporal, arteria temporal superficial y dura madre. Y se respeta, como siempre, la arteria meningia media, como lo podemos observar aquí en la imagen. Entonces queda directamente conectado con la corteza, músculo, arteria y dura madre. Y ya el trasplante mental, pues que esto se necesita de la ayuda de un cirujano también. Lo que se hace es trasplantar aumento, pues, el cual contenga la arteria gastroepiploica y la vena gastroepiploica. Y lo que se hace es una anastomosis de la arteria temporal superficial con esta arteria gastroepiploica. Aunque pues esta no es de uso común. Listo. Entonces, ¿qué es lo que deciden? ¿Quién elige técnica quirúrgica directa? ¿Quién elige técnica quirúrgica indirecta? Esto depende de la institución en la que le hagan la cirugía, la experiencia y la formación quirúrgica que tenga el neurocirujano, porque no existen datos convincentes, pues que me digan, ah, esta técnica es mejor que esta o esta es peor que esta. No. Lo que pasa es que la revascularización con técnica quirúrgica directa tiene la ventaja de incrementar casi inmediatamente el flujo sanguíneo cerebral, pero no es superior a a la revascularización indirecta a largo plazo. La técnica quirúrgica directa es muy buena en adultos, la técnica quirúrgica indirecta es muy buena en niños. Sea indirecta o sea directa, recordemos que en un episodio agudo no lo podemos operar inmediatamente, hay que esperar de 4 a 6 semanas porque si no podemos generar daño secundario como hipoxia, hipotensión o síndrome de hipoperfusión. ¿Qué lado se opera primero? El que esté menos, el que tenga menos compromiso isquémico. Esto pues con el fin de proteger el tejido cerebral más sano. Pues aquí ya traemos como unos algoritmos, entonces. Los hallazgos en imágenes vasculares sugestivos de vasculopatía de Moyamoya incluyen los dos: que haya una estenosis o oclusión de la porción terminal de las arterias coronarias internas y que haya la formación de esa red vascular colateral dilatada en los ganglios basales. Si uno de estos, si tiene cualquiera de los dos, tenemos que pasar al siguiente punto que es, ¿tiene el paciente una causa subyacente asociada para los hallazgos vasculares? Es decir, vamos a descartar primero un síndrome: estenosis intracraneal arteriosclerótica, enfermedad de células falciformes, irradiación craneal previa, síndrome de anticuerpos fosfolípidos o vasculitis cerebral o sistémica. Si el paciente, ay, ¿qué pasó? Ay, espérenme que hubo un daño. Bueno, entonces, si el paciente no tiene ninguna de estas características, o sea, se va a tratar la enfermedad, se va a tratar como una enfermedad de moya-moya, pero si el paciente tiene una de estas, se va a tratar como un síndrome de moya-moya. Primero se trata la causa del síndrome, se hace un seguimiento imagenológico y ya con la enfermedad es diferente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se debe realizar imágenes de seguimiento de vigilancia a los 6 a los 12 meses para evaluar cómo está esa estenosis intracraneal progresiva. Si el paciente, bueno, entonces, ¿cómo voy a evaluar? Con imágenes vasculares, sea una resonancia o una tomografía, la cual pues tenga, me saca una angiografía o el gol estándar que les mencioné anteriormente. Si esos resultados muestran estenosis grave o progresiva, se hace la segunda prueba, que es evaluar el estado hemodinámico, cómo está la perfusión del cerebro,
comúnmente la tomografía de perfusión con acetazolamida. Si sale alterada esta, obviamente hay que referir al paciente a cirugía para la revascularización